Muy buenas a todos, un saludo para los profesores y estudiantes que estén viendo este video. Antes que nada, mi nombre es Eider Ramírez y mis compañeros de grupo son Alexander Rengifo, Mauricio Soto y Juan José Sánchez. Nosotros somos del grado 11.3 del Colegio San Pedro Claver y en este video vamos a presentar nuestro tema a tratar en la Expociencia 2020, que es la hidráulica. Para entrar un poquito en contexto con el tema, comenzaremos con una breve explicación de lo que es la hidráulica. La hidráulica es una rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas, es decir, estudia las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de las fuerzas a las que son sometidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa y las condiciones a las que esté sometido el fluido, relacionadas con la viscosidad de este. Para comprender el funcionamiento de un sistema hidráulico, tenemos que tener presente que se basa en el principio de Pascal, y este es un principio de la mecánica de fluidos que establece que la presión en un punto tiene una dirección infinita, y por lo tanto la presión cambiada en cualquier punto en un líquido incomprensible presurizado se transmite a través del fluido, de tal forma que el mismo cambio ocurre en todas las partes. Esto en palabras más sencillas nos quiere decir que si tenemos un líquido, el cual no podemos comprimir, o sea, reducir su volumen dentro de un recipiente cerrado, y cambiamos la presión en un punto X, la presión en un punto Y también cambiará, y así sucesivamente en cualquier punto del líquido. Por lo tanto, aplicando este concepto en un sistema hidráulico muy básico, como lo pueden ser dos jeringas que actúan como cilindros y pistones, unidas por una manguera rellenas de un líquido o incluso aire, si aplicamos presión en cualquiera de los extremos, esta fuerza va a transmitirse al extremo contrario y viceversa. La hidráulica nace de la necesidad del hombre por aprovechar las fuerzas de los elementos naturales que tiene en su entorno. Las primeras aplicaciones que tuvo la hidráulica en la sociedad fueron la rueda nonia y el molino de viento, que son artefactos impulsados por palancas con ayuda de fuerzas como las del viento y el agua. Estos mecanismos facilitaron el modo de vida de la época y además familiarizaron al hombre con las posibilidades de que los fluidos generaran y transmitieran energía de una forma empírica. La primera bomba construida por el hombre fue la jeringa, y se debe a que los antiguos egipcios la utilizaron para embalsamar a las momias, en el siglo II a.C. En la segunda mitad del siglo XV, Leonardo da Vinci, en su escrito sobre flujo de agua y estructuras para ríos, estableció sus experiencias y observaciones en la construcción de instalaciones hidráulicas ejecutadas principalmente en Milán y en Florencia. Este tipo de experiencias y observaciones eran los acueductos que ellos utilizaban. Las primeras aplicaciones que tuvo la hidráulica en la sociedad fueron la rueda nonia y el molino de viento, que son artefactos impulsados por palancas con ayuda de fuerzas como las del viento y el agua. Estos mecanismos facilitaron el modo de vida de la época y además familiarizaron al hombre con las posibilidades de los fluidos para generar y transmitir energía de una forma empírica. Al pasar de los años aparece Torricelli, alumno de Galileo, que enuncia la ley de flujo libre de líquidos, en donde dice que al encajar un líquido en un tubo con una fuerza, esta podría duplicar hasta 10 veces más. Luego de este aparece Newton, que por su parte da una introducción de viscosidad en los fluidos como el aceite y el agua, y los fundamentos de la teoría de hidrodinámica. Luego de Newton aparece Daniel Bernoulli, que formula la ley fundamental de movimiento de los fluidos, que da relación entre presión, velocidad y cabeza del fluido. Ya en los últimos años, las grandes potencias instalaron centrales de suministros de energía hidráulica, la cual era distribuida a grandes distancias por tuberías hasta las fábricas donde accionaban molinos, prensas laminadoras y grúas. Antes de hablar sobre los principales representantes de la hidráulica, se dice que los egipcios y los griegos ya hacían descubrimientos en este ámbito. Los romanos fueron los principales grandes ingenieros de la historia europea en aplicar las teorías descubiertas por los griegos y creando las bases de la ingeniería actual, dando lugar con el pasar del tiempo a dos grandes principios como lo son el principio de Pascal, que es cuando se ejerce un incremento de presión en algún punto de un líquido en equilibrio, o sea, una presión extra además de la que genera el propio fluido, debido a su peso, y esta presión se transmite por todo el fluido simultáneamente en todas las direcciones. Y el principio de Arquímedes, que es el principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido
En reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en newtons. El aprovechamiento de la energía hidráulica se realiza mediante la captación con embalse o sin él del caudal del río, que es conducido a una central hidroeléctrica donde, utilizando un desnivel para adquirir energía cinética, el agua pasa por unas turbinas y finalmente es dirigida a su cauce habitual, generando energía eléctrica. Esta ubicación de las centrales hidroeléctricas depende de los niveles pluviométricos y de las características topográficas. Molinos de agua. Utiliza la energía cinética de un curso de agua. Se denomina molino porque en sus primeros usos se utilizó para moler granos. El agua mueve las palas de una rueda que está ubicada ligeramente sumergida en el curso de agua por un conjunto de engranajes. El movimiento de la rueda mueve a su vez un par de piedras circulares llamadas muelas que presionan los granos convirtiéndolos en harina. Actualmente las ruedas hidráulicas pueden utilizarse también para obtener electricidad a través de un transformador, de forma similar al funcionamiento de las turbinas de las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, la cantidad de energía obtenida es mucho menor, ya que el agua se mueve a mayor velocidad debido a que el desnivel natural de los ríos es mucho menor que el que se utiliza en las centrales hidroeléctricas. Las primeras ruedas hidráulicas fueron construidas en la antigua Grecia en el siglo III a.C. Energía marina. Es una forma específica de utilización de la energía del agua. Se clasifica en energía de las corrientes marinas. Las corrientes oceánicas son movimientos superficiales de las aguas de los océanos. Son producidas por múltiples factores como la rotación terrestre y los vientos. Para aprovechar la energía cinética de las corrientes se utilizan rotores. La energía osmótica. El agua del mar es salada, es decir, que tiene una concentración de sales. Los ríos, por el contrario, no tienen sal. La diferencia de concentración de sal entre ríos y mares produce una osmosis por presión retardada. Cuando los dos tipos de agua están separados por una membrana, la diferencia de presión a los dos lados de la membrana puede utilizarse en una turbina. Energía térmica del mar, maremotérmica. La diferencia de temperatura entre aguas oceánicas más profundas, o sea, más frías, y superficiales más cálidas, permite mover un dispositivo térmico para generar electricidad. La hidráulica en nuestra vida cotidiana se ve reflejada en aquellos objetos que observamos, adquirimos y utilizamos, ya que ésta tiene aplicaciones tan variadas que pueden ser empleadas incluso en el teatro, la cinematografía, en los parques, en los puentes levadizos, en las plataformas de perforación submarina, también en los ascensores y mesas de levante de automóviles, y en aquella herramienta utilizada por los mecánicos llamada gato. En cuanto a las industrias, la hidráulica sirve para la fabricación de la maquinaria para la industria plástica, que los plásticos es algo que mantenemos utilizando en nuestra vida cotidiana. También sirve para la fabricación de la máquina de herramientas, que luego estas herramientas será utilizada por nosotros para alguna labor que tengamos que realizar. Y también en la maquinaria para la elaboración de alimentos, que los alimentos es algo que no le puede faltar al humano en la vida cotidiana. Algunos experimentos que se pueden hacer con la hidráulica son la rueda hidráulica, la mano hidráulica, el elevador hidráulico, neumática, la prensa hidráulica, el gato hidráulico, el brazo hidráulico, la hidráulica casera, y como estos, muchos se pueden hacer.